Vamos a estar puestos bien esta mañana en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a estar buscando ahí por nuestras Biblias en el libro de Éxodo. No está tan difícil ahora encontrarlo, es el segundo libro. Génesis, Éxodo. Capítulo 13, del versículo 20 y 21. Vamos a estar leyendo para este propósito. ¿Todos lo tienen? Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. El 22. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Pueden ocupar sus lugares? Los que predican o los que dan estudios quizás estarán de acuerdo conmigo cuando te dice el hermano, prepárese. De tantos hermanos que vienen, que tienen uno ahí guardados, oigan, como que no. Uno dice, ¿cuál predico? Y el último salimos predicando uno que no tenemos. Así me pasa, bueno, no sé, al menos a mí me pasa a mí. Tengo varios guardados ahí y empiezo a leerlos, estudiarlos, y no siento que el Señor sea la voluntad que prediquemos esa palabra. Toda la palabra se ocupa, toda la palabra es necesaria para crecer. Sin embargo, Dios tiene su tiempo, su propósito para cada uno de nosotros. En esta mañana yo he titulado este pequeño sermón, esta pequeña plática. Yo sé platicar, yo no sé predicar. Andando bajo la nube. Entonces, es increíble, ¿verdad? Es increíble, hermanos. Ustedes me perdonan, vamos a romper aquí el protocolo un poquito. No me siento a gusto con esto. Es increíble, hermanos, cómo Dios en su infinita misericordia y poder sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Llega al trono un nuevo rey en Egipto y anula todo trato que había hecho hacia el pueblo de Israel. Y un día, yo me imagino, comenzó a observar, a supervisar sus obras, que eran bastantes. Salió de su carroza real, con su caballo real y sus guardas reales. Fue por ahí, por el camino real, y empezó a ver sus construcciones reales. ¿Y qué es lo que ve, hermano? En el camino va caminando, y todos los constructores, todas las personas que trabajaban en la construcción de esos templos, de esos edificios, eran no otra cosa más que israelitas. Esos israelitas se habían procreado, habían crecido, porque era promesa de Dios. Dios les había dicho que se iban a florecer como la arena del mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El faraón ve ese grupo de personas y dice, oh my God. Bueno, si creía en Dios, ¿verdad? Pero digo yo, si hubiera creído en Dios, hubiera dicho, oh my God, ¿por qué tantas israelitas? Había peones, había supervisores de obra, había ingenieros, y todos eran israelitas. Todos eran israelitas. Ahora, le voy a decir una cosa: cualquier semejanza a la vida real en nuestros días es meramente coincidencia. ¿Sí? ¿Me entendieron? Entonces el faraón determina que debía subyugar a ese pueblo que se estaba multiplicando tremendamente. Y él tenía miedo que un día este número creciera y en una rebelión fuera a derrocar al faraón. Tiene lógica, ¿verdad? Tiene lógica. Entonces llamó una reunión de emergencia, una junta, ¿verdad?, de emergencia, y mandó a traer a su jefe de Homeland Security, trajo a la CIA, el director de inmigración,
trajo al IRS y dijo, consultó con ellos, hey, debemos hacer algo para subyugar a este pueblo que está creciendo y nos va a derrocar. Entonces el IRS dice, ¿qué opinas, IRS? Pues yo opino que debemos de doblar los impuestos a estos inmigrantes porque mandan mucho dinero a México, hay que doblar las remesas. Inmigración, ¿tú qué dices? Pues yo opino que busquemos antecedentes penales y cualquier violación menor que ellos tengan, mire, señor Faraón, para México. Muy bien. Homeland Security, ¿tú qué opinas? Señor, si le quitamos la ciudadanía a esos israelitas, se van a tener que ir marchando solitos. Pero Faraón aún no estaba conforme con esto y le dicen, ¿saben qué? Hagan todo lo que me dijeron, hagan todo eso, pero sin embargo van a doblarle la faena y ¿saben qué? Va a ser sin pago. Cualquier semejanza a la vida real en nuestros días es meramente coincidencia. Amén. ¿No les parece que esta escena en Éxodo nos presenta y tiene mucha semejanza a nuestros días? Estábamos viviendo una época que nunca se había visto, que aún los que tenemos ciudadanía estamos procurando esconderlo porque no se nos va a ocurrir ese señor y nos va a quitar la ciudadanía, que ya está por suceder. Pero una cosa, hermano, mi ciudadanía no está aquí. Mi tarjeta verde, gracias señor Trump por mi tarjeta verde, pero cuando la quiera se lo doy, porque mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Y cuando yo vine a este lugar, yo vine por un año, sin embargo Dios le tuvo que estuviera aquí casi 40 años. Así que es ganancia, salgo ganando, ¿verdad? Y si me regreso un día, me voy a ir a mi lindo México, que es bonito, es muy bonito. Y quizás no tendremos lujos que tenemos aquí, pero tendremos una paz porque el Señor va a estar con nosotros. Y donde quiera que está el Señor, hay paz. No se preocupe, hermano, si nos estamos siendo perseguidos como los israelitas. Ellos a veces se atemorizaban, pero tenían en quien confiar, que era el Dios de los ejércitos. Amén. Entonces, este pueblo, punto número 1, es un pueblo de dura cerviz. Miren qué cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas? Yo comparo lo que le pasó al pueblo de Israel en aquellos tiempos con lo que nos está pasando a nosotros. Y mire, idéntico. Yo leía este hermoso pasaje y decía, bueno, y a veces uno cuestiona a Dios, ¿verdad? Como si Dios tuviera la culpa. Pero una de las cosas que a mí me llena y me satisface es que Dios escucha tus preguntas. Y yo meditando, yo dije, Señor, pero ¿por qué tuvieron que pasar por estas vicisitudes, por estos problemas? Entonces, yo sentí la paz de Dios, sentí la voz. Y yo no voy a decir que Dios me habló así audiblemente, no, qué bonito fuera, ¿verdad? Pero Dios te habla de muchas maneras. Dios te habla por tu vecino. Dios te habla por cosas ingenuas que a veces tú no, ¿verdad? Que tú no te imaginas. Años atrás, fíjense bien, y no se vayan a reír de esto. Tiempo atrás, y no sé qué pasaba, creo que mi esposa estaba recién aliviada o X, y yo dije, me voy a quedar. Hermano, yo no estoy acostumbrado a quedarme en casa. Yo me siento desagusto cuando sé que hay servicio aquí en este templo y yo ando por allá. A veces está uno, a las 9 estamos ensayando, a las 10 ya van a dar la parte, y hermano, pendiente nosotros. Y ese día dije yo que Dios habla, ¿verdad? Entonces, ese día no vine a la iglesia. Dije, tengo una razón. Y sí tenía una buena razón de no venir a la iglesia. Pero entonces dije, ¿qué hago? Yo ya listo para venirme, arreglado y todo. Pero no, yo no voy a ir, le voy a ayudar a mi esposita. Me voy al baño, hermano. Lo primero que voy viendo, en aquel entonces tenía nosotros le decimos migitorio.
en el baño, la taza, ¿ya? En la taza decía George, era la marca de la taza. Pues les dije que no se rieran, les dije que no se rieran. Yo les dije que Dios habla como Él quiere. Hermano, yo sentí un impacto. ¿Y qué estás ahí cavilando entre dos pensamientos si vas o no a la iglesia? Me arreglé y me fui. Dios te habla, hermano. Aún de la manera más grotesca, pero Dios te habla. Dios va a utilizar a tu enemigo para hablarte. Y cuando tú andas medio aguas, te dicen, hey, ¿no que eres cristiano? Y viene y te habla y te dice, ¿qué estoy haciendo? A veces Dios utiliza al enemigo para hablarte y a que arregles tu camino. Amén. ¿A cuántos Dios quieren que Dios les hable? ¿Cuántos están deseosos de oír la voz de Dios? Ya está. Dios le está hablando. En esta mañana Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Entonces era un pueblo de dura servicio, era un pueblo duro, cabezón. Nosotros decimos en México, era cabezón. Y de entonces Dios los embarcó en una trayectoria en el desierto rumbo de la tierra prometida. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué tuvieron que pasar por eso? 430 largos años para llegar a Canaán. Válgame Dios. Entonces dice el Señor, pues es que yo tengo un propósito. Yo tuve un propósito con ellos. Así como tengo un propósito para ti, tengo un propósito para cada uno de los miembros de la iglesia. Si tú estás pasando por una penalidad, por una enfermedad, mira que tus hijos te desobedecen, que no tienes para pagar el mortgage, que se te vence la letra del carro. Mira, Dios te está pasando por una situación donde tú vas a tener que entender que tú no puedes hacer las cosas por ti mismo. Amén. Yo decía, la primera vez que yo fui al doctor, yo me sentía con mucha sed y dije, ya sé lo que tengo, pero voy a ir porque me estaban insistiendo, ves, ya sé lo que tengo, no, ves. Entonces llego con el doctor, me examina, siéntese, no se va a caer, siéntese, le voy a dar una mala noticia. ¿Qué tengo, doctor? Diabetes, ¿verdad? ¿Y cómo sabía usted? Porque yo ya he estudiado, y sé cuáles son los efectos. No me causó ningún estrago, como dicen, muchos se desgreñan. Dije, si Dios me tiene así, es por alguna razón. Si Dios me ha dado esa enfermedad, es para la honra y gloria de Dios. Y mire, hasta ahorita me siento bien y mire, tranquilo. A veces no me tomo la medicina y me siento mejor. Porque así es la misericordia de Dios. Él te mantiene firme, te mantiene de pie, te mantiene vigoroso, porque Él es Dios. Entonces yo no me preocupo. Pero el pueblo de Israel, fíjense bien lo que pasó, los tuvieron que llevar a una trayectoria. Mire, hay 264 kilómetros de Egipto hacia Canaán. 264 kilómetros. Y digo yo, ay Señor, pero ¿por qué tuvo que llevarlos a toda la península del Sinaí? Hacia abajo, dar vuelta. Si ellos hubieran caminado de derecho por ese camino que los llevara a Canaán, hubieran pasado quizá se hubieran tardado quizá menos de 2 semanas. Si caminan un total de 24 kilómetros diarios, hubieran llegado a Canaán, a la tierra prometida, en menos de 2 semanas. Sin embargo, ¿cuántos años tardaron en el desierto? 40 años más los 30 de Egipto, 430 años. Digo, caray, Señor, tú tienes razón. Entonces el Señor me empieza a decir, bueno, es que yo tenía que darles una lección, tenía que enseñarlos. Estaban tan acostumbrados a otras cosas que cuando llegaran a este lugar, yo quiero gente que es santa, gente que no haga las cosas que están haciendo en el mundo. Hay 2 razones. Yo pude aquí vislumbrar 2 razones. Hay más, sí, hay más. Pero yo pude aquí vislumbrar 2 razones por las que ellos
por las que Dios los hizo vagar por el desierto. Una de ellas es la murmuración. Y empezaron ellos a murmurar, ¿verdad? Ahora, la palabra murmurar quiere decir hablar entre dientes, a regañadientes decimos nosotros, manifestando disgusto por algo. ¿Cuántos les parece familiares? Dice el pastor, no, pues necesito una persona para la limpieza. Hermano fulano, usted podría, porque siempre yo. Hermano, tengan cuidado. La murmuración se puede colar a unas personas más santas. Si no estamos pendientes, no estamos agarrados del Señor, se va a colar la murmuración. Y esta murmuración, hermano, es un pecado, es peligroso. Generalmente se infiltra en una persona que está insatisfecha, fíjese bien, o que no tiene esperanzas ni anhelos, o que están frustrados sus esperanzas y anhelos. ¿Saben que la murmuración ha destruido vidas, matrimonios? Y ha destruido inclusive iglesias grandes. A mí me llena de pesar cuando voy camino a, ¿qué le puedo decir? Ay Dios, no quería usar el restaurante, el Cheddars. Me decía, ¿qué comelón? ¿Cómo sabes cómo se va a llegar ahí? Cuando estoy al camino al Olive Garden, ahí estaba una iglesita. Ayer se rompió mi corazón. Una iglesia, cuando yo llegué, estaba en su apogeo, hermano. Su apogeo, una iglesia americana grande, lleno de carros. Pasaban películas en el verano, ahí en la yarda. Pero después me enteré de que dentro de la mesa directiva había murmuraciones. Empezaron los miembros a decir, no, el pastor está robando el dinero, la secretaria se robó que sabe tantos miles, y sí se estaba haciendo, pero esas murmuraciones, en lugar de confrontarlos, se fueron acabando, se fue uno, se fue otro, la iglesia se quedó sola, tuvieron que vender la propiedad y ya la tumbaron. Qué tristeza, todo por una murmuración. ¿Cómo empezó? Ay, pastor, mira qué camiseta tiene, cuesta cara. Tenga cuidado, tengamos cuidado con eso. Aparentemente es una gracia que estamos diciendo, un chistecito, pero eso se puede colar y se puede hacer una murmuración. Hay personas que no lo van a tomar como una gracia, van a decir, ay, sí es cierto, no, y si vieron la camioneta que compró, también lo sacó de los diezmos. Para cuando menos me acuerdo. Mire, pero ¿cómo empezó eso? Una persona murmurando. Y mire que las murmuraciones, así como los chismes, se corren como pólvora. Usted ya algo, para mañana sabe todo Gainesville, hasta todo Matamoros ya sabe. Se va rápido, más rápido que la pólvora. Entonces, la murmuración, todo empezó con un ligero murmullo y después se convierte en un gran incendio que no se puede apagar. Una vez que usted ya ha dicho su palabra, ya no puede regresar atrás. Ahora, la murmuración, cuando la persona empieza a murmurar, no estoy diciendo que aquí en la iglesia, estoy diciendo en general. Cuando la persona empieza a murmurar, ¿sabe qué eso es lo que sucede? Genera una raíz de amargura en los corazones. Porque está diciendo cosas que él o ella anhela, ella desea. Si hablamos de la camioneta de la mano, pastor, es porque la persona dice, ay, ¿por qué yo no puedo tener una como esa? Y empieza uno a murmurar, la persona a murmurar. Así mismo afecta la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que, mire, hay personas que cuando ven pasar a la hermana, a la hermanita o hermano que murmura, dicen, no, yo no quiero nada con eso, y lo empiezan a dejar solo, y empieza a crear soledad, empieza a crear separación. Entonces cuando estamos en una fiestecita, allá está el hermano solo con su grupito, acá está el otro acá, acá está el otro acá. Qué bonito sería que todos nos sentáramos en una sola mesa
y platicando y todo eso, ¿verdad? La unidad. Pero eso es lo que pasa con la murmuración, separa las iglesias, corta la murmuración, corta la unidad con Dios. A lo mejor a ustedes les ha pasado, y yo les digo que tengo tendencias de murmuración a veces también, y me ataca, ya cuando me acuerdo estoy murmurando, despierto y estoy murmurando. Pero la diferencia, ahí le va la diferencia. Cuando uno peca, viene el Espíritu de Dios y te dice, hey, como decimos nosotros en México, hey, me regaste. Y se siente uno mal y anda ahí preocupado. Ay, ¿qué hice mal? Ay, Señor, sí sabemos que hicimos. Es que a veces nos queremos excusar con el Señor, pero qué bueno que el Espíritu viene y te dice, hey, ten cuidado con la murmuración. Y a veces nos preguntamos por qué la persona, dije la hermana, no, también hay hermanos, ¿por qué el hermanito de la hermanita andan chismeando, andan murmurando? Yo lo que he entendido, lo que he sabido, lo que he visto en mis pocos años de vida, que las personas que más murmuran son las personas que están distraídas y retiradas lejos de la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha apartado tanto de sus vidas que ya es bien fácil inculcarse en las pláticas de los impíos, en el trabajo, películas X, que no podemos nosotros ver los cristianos. Y viene tanto el acoso, que la conciencia se endurece, se insensibiliza, y hay mucha gente sin sensibilidad. Estoy hablando de sensibilidad, de sentidos. Se refiere a sentidos. Sentido del oído ya no escucha, predica el pastor y predica, y uno acá como si nada. Y nos preguntamos, ¿por qué la persona cayó en ese pecado? Dijimos que la palabra de Dios es la que nos corrige. Santiago 4:11 dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Dice, el que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, de la palabra, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién es tú que juzgas a tu prójimo? Que dijimos Santiago 4:11. La lees más extenso en su casa, Ahora, estamos viendo por qué razones que el Señor los puso en esas circunstancias. El punto número 2 es que desconfiaron de aquel que los libertó. Hermanos, el pueblo de Israel había visto con sus propios ojos, mire, terrible. Vivieron una vida de milagros, vivieron una vida que ninguna otra persona ha vivido. Después de ser esclavos por 30 años, Dios viene con un brazo fuerte y los saca y les dice, prepárense porque mañana vamos a partir hacia la tierra prometida. Sin embargo, ellos habían visto con sus propios ojos el milagro que el Señor había hecho. Miren, cómo nosotros como humanos cambiamos de parecer tan pronto. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo para llevarnos por el camino correcto. El pueblo de Israel empezó a avanzar, le dice Dios, avancen. Y empiezan a avanzar por el desierto y apenas habían transcurrido, mire, 1 mes y medio. Así dice la Biblia. 1 mes y medio habían transcurrido en el desierto cuando ellos empezaron a murmurar. No hacía mucho tiempo que ellos estaban bailando, danzando, festejando la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Y 1 mes y medio apenas empezaron a sentir hambre. Mire, a esto me dice a mí algo. 1 mes y medio tardaron ellos, ¿verdad? Para empezar a murmurar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fíjese bien. Cuando ellos salieron de Egipto, llevaron sus mochilas llenas de lonche.
¿Sí se fijan? Llevaban sus loncheras llenitas, su hielera de cocas ahí. Pero al mes y medio se les acabaron las cocas, se le acabó el agua, se le acabó la sandía que llevaban, se le acabaron los tacos. ¿Y qué comemos? Después de un mes y medio se les acabó el lonche. Y empezaron: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado ahí, ahora vamos a morir de hambre. Y empezaron a murmurar. Solamente un mes y medio, hermano. ¿Cuántos años tiene usted de convertido? ¿Cuántos años tiene? ¿1? ¿2? Los que tienen poquito, échale ganas. Van a sentir hambre, pero Dios es el que satisface, Señor. Dios es el que da el alimento. Aleluya, sí, amén. Señor. Van a sentir hambre. No te confíes mucho en lo que tú llevas en tu mochila, en tu moralito. Se te va a acabar. ¿Y qué vas a hacer? Necesitamos confiar en siempre que vamos a subsistir eso, por la misericordia de Dios. Se me está olvidando el español, ustedes discúlpenme. Había transcurrido solamente un mes y medio y las reservas se habían agotado. Entonces empezaron a murmurar y dejaron de confiar en Dios. Miren nomás, cualquier cosita, el cristiano moderno de hoy, ¿verdad? ¿Por qué les platiqué yo de la hazaña de mi salud? Que me pronosticaron, o ¿cómo se dice? Que me diagnosticaron la azúcar. Porque yo pude haberme sentido devastado, pude sentirme, no sé, pero dije: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y se los digo de todo corazón, no estoy contento. Y les dije la otra vez, a mí hasta se me olvida a veces que tengo azúcar, de verdad. Pero la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Estoy esperando que un día que vaya con el Señor, allá no hay azúcar, allá no hay ninguna otra enfermedad, allá no hay daño del corazón, efecto del corazón, que padece del corazón. Mire, y esto otra vez algo chusco, ¿verdad? Pero cuando yo estaba pequeño, yo me quería convertir nada más por una cosa. ¿Saben por qué? Yo siempre he sido bajito, ¿verdad? No, y eso no se me va a quitar. Al contrario, ya de grande, de viejo, uno va, como que la tierra lo va pidiendo, ¿verdad? Entonces, el hermano Mundo predicó un día, un sermón, nunca se me olvida. Yo siempre le pedí a Dios, en mi ingenuidad, hermanos, yo tenía si acaso unos 10, 11 años y estaba pequeño, así como tú ahorita. Entonces, yo le pedí al Señor, porque me hacían mucho bullying en la escuela. Antes no se llamaba bullying, antes se llamaba burla. Y me hacían mucho bullying, y me decían, que nada, no. Y yo me preocupaba, hermano, de verdad que sí. Entonces, yo le pedí al Señor con todo mi corazón: Señor, hazme crecer. De verdad, así se los digo, sinceramente, como todo buen cristiano, de esos que no mienten. Entonces le dije: Señor, hazme crecer. Y entonces el hermano Raimundo empezó a predicar un sermón, y se basó en la lectura, en esa lectura que dice: por más que te esfuerces, no podrás agregar un codo a tu estatura. Y se me acabó el asunto. Miren, se me acabó el asunto. Entonces yo me mortificaba, pero después de que entendí la voluntad de Dios, dije: ni más. Y aquí estoy. Entonces, yo no me preocupo, porque Dios no mira tu estatura, Dios mira tu corazón. Y si tu corazón es grande y alcanza la presencia de Dios, ¿para qué quieres ser un gigante cuando tú no sientes, no tienes sentimientos y no conoces del Señor? ¿Para qué quieres ser una persona fuerte, hermosa, cuando tú no conoces del Señor y rápido vas corriendo al infierno? Es mejor estar bajito, pero tener un corazón que alcance a la misericordia de Dios. Y yo me gozo por eso. Entonces,
Nuevamente, la misericordia de Dios es infinita. Ya vamos a terminar. ¿Sí? Nuevamente, la infinita misericordia de Dios y su paciencia. Su paciencia satisfizo sus deseos. ¿De quién? De los israelitas. Aún, dice nomás, tremendos que somos nosotros, tremendos. Entonces, murmuraban, clamaban, no clamaban. Qué bueno hubiera sido que clamaran. Si tan solo hubieran clamado al Señor, Dios les da todo. ¿A poco no creen que Dios sabía lo que ocupaban? Entonces, empezaron a clamar, empezaron a llorar, a quejarse, y sin embargo, Dios los alimentó. Él les mandó una nube. Les mandó una nube, y de esa nube empezó a caer una escarcha, que era el maná. Y la palabra maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Maná. No sabemos qué es. Es el alimento que Dios proveía a los israelitas. Entonces empezaron a comer, se calmaron un poquito. Dicen por ahí un dicho, que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Pero yo puedo comprobar que la misericordia de Dios, hermano, va más allá. Yo puedo comprobar eso, y muchas veces, y aún fíjese, antes, sin embargo, antes de conocer al Señor, pero el Señor ya me tenía en su línea. Sabía que un día iba a aceptarlo. Entonces, un día yo fui a trabajar a una constructora, y iba en mi carro, y me dio hambre, casi la hora de lonche. Decía yo, mire, qué tremendo, ¿verdad? Yo no conocía a Dios y le pedí a Dios. Así son aquellos que dicen que no creen en Dios. Iba yo manejando y le decía, ay Dios, dame uno. Yo quisiera tener un guisado de chuleta de puerco con un poquito elote, arroz y frijolitos bien refritos. Pero fue solamente un deseo, ¿verdad? Un deseo. Llegué donde tenía que llegar, se llegó la hora de lonche, y para eso yo traía, mi mamá me había echado unas tortillas de harina de papas con chorizo y salsita. Amén. Entonces llego a la estación de trabajo, y ya estaban todos saliendo a trabajar a lonche, y en aquel entonces no había microwaves, eran termos. Entonces llego y me siento con mis tacos, y llega una persona y me dice, ¿qué trajiste de lonche? Y dije, pues traje tacos de harina con chorizo. ¡Ay, qué rico! Hey, te cambio mi lonche. Espérate, pues ¿qué traes? Primero vamos a ver. No, pues es que mi mamá cocina rico. A ver, déjame ver. Y abrió su termo, hermano. ¿Qué creen que hay? Chuletas de puerco con maíz, con elote, guisadas, y arroz y frijoles bien refritos. No, le toman sus tortillas de harina y echa para acá. Hermano, así que yo puedo comprobar que Dios sí cumple antojos. Hermanos, si usted tiene un antojo ahora, que sea bajo la voluntad de Dios. Amén. Y yo se los digo a ustedes, no por vanagloria. Déjenme les digo esto. Por 3 años casi, yo estaba esperanzado tener una camionetita. Pero yo iba a verlas y se me hacían tan caras. Y mi esposa, no, pues cómprate esta. Un carrito así apenas cabía yo. No, yo tengo ganas de una Tacoma. Pero el deseo que yo tenía, le dije al Señor, Señor, ¿cómo es posible que otros puedan tener una? Y yo no. Empezó la murmuración, ¿verdad? No se crea. No. Y yo me gocé cuando el hermano consiguió su camioneta. Yo me gocé, ¿verdad? El hermano Samuel. Y yo veía a su Tacoma y la que traía Mario, y dije, ay Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Entonces, hablamos mi esposa y yo, le dijimos, ay, ¿cómo vas a una Tacoma? No, está muy cara, muy cara. Entonces ya fuimos a verla, y mire lo que es Dios. Fuimos a verla y la vimos. Mire, hermano, y yo le decía al Señor, Señor, dame una Tacoma, por favor, Señor, pero que tenga buen sonido. De veras, hermano, por eso le dije que Dios cumple antojos cuando hacemos su voluntad, pero que tenga sonido, Señor, porque soy músico y a mí me gusta la música.
Entonces mi esposa se fue al baño. Entonces vamos, está una Tacoma gris, es SR5, la vemos. Y dice, ¿te gusta? Claro que me gusta. Llévatela. Y ya venía mi esposa. Ay, qué bonita. ¿Por qué no firmamos con esa? Yo me quedé, válgame Dios, dale. Luego, antes que se arrepienta. Hermano, para la gloria de Dios, Dios nos dio esa camioneta, ¿verdad? Y la estamos disfrutando. Pero no les quiero decir esto para vanagloria, sino porque si usted le es fiel al Señor, si usted le es fiel a Dios en todo, en los diezmos, en las ofrendas, en todo lo que se hace en la iglesia, Dios lo va a premiar, hermano. Pero si no ayudamos, no espere. Aunque Dios es misericordioso, pero Dios tiene sus reglas. Y yo entiendo que esa fue la voluntad de Dios, porque ¿sabe qué? No me pesa. Y una cosa les voy a decir: cuando ustedes compran un mueble, una casa, y estén preocupados que no puedan dormir, no saben cómo hacer los pagos, a lo mejor que no fue la voluntad de Dios. Así. Pero entonces me llegó ahí viene el problema. Me llegó el primer pago. Ay, Dios mío, 900 diferentes. Ay, Dios mío. Como que se quiso ir la fe. Dije, a lo mejor se equivocaste, Señor. De verdad, se los platico inocentemente. Y gracias a Dios, Dios proveyó. Y yo soy de las personas que ya no me gusta beber nada. Ya le dije así al cajero, te voy a pagar hasta la risa. ¿Cuánto es? Ya, gracias a Dios, nos dio la oportunidad de pagarla. Así que, no debo nada. Y si Cristo viene, me voy sin deudas. ¿Cuántos son así? Si viene Cristo, se van a ir sin deudas. No hay nada que nos ate aquí en la tierra. Y duermo tranquilo. Ahora estoy esperando, hermano, así, esperando con ansia los biles. Pero no hay biles. Los biles. Estoy esperando, a ver, ya. A mi esposa, ¿ya llegó el bill de la luz? No, apenas no llegó el otro. Quiero pagar, ya. Se siente uno a gusto y está más en paz con Dios, hermano. Como que fluye más el Espíritu, porque no tiene que preocuparse. ¿Por qué me metí en eso? Dios cumpliendo todos, hermano. Nunca se lo olvide. Dios, cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Tú no tienes una green card, Dios te la va a dar. ¿Cómo? Yo no sé, pero Dios te la va a dar mientras estés en la voluntad de Dios. Tú no dependas en el señor Trump. Tú no dependas en, bueno, iba a decir ¿cómo se llama el que se fue? El que se peleó con Trump. Musk. Y hasta eso fastidió. Entonces, yo dependo del Señor. Amén. Yo dependo del Señor. Nuevamente, la misericordia de Dios es grande, hermano. Y yo pienso que Él está pendiente de nuestras necesidades, aún de tus deseos. Pero otra vez, camina en la voluntad de Dios. Hermano, va a haber recompensa. Aunque el pueblo murmuró, fíjese, ya voy a terminar ahora, ¿sí? Aunque el pueblo murmuró y no confiaba en aquel que los había libertado, Dios en su infinita misericordia, ¿sabe qué? Y aquí entramos en el tema. La nube nunca se retiró de ellos. La nube en el día proveía sombra, sentían frescos. Mire qué cosas. No necesitaban una casa para acampar, porque no había sol que los calara en el día. En la noche la nube se convertía en fuego y esa proveía, aparte de darles calor, proveía protección contra las fieras que había alrededor. Las fieras no se atrevían a acercarse a ese grupo porque había una nube de fuego. Entonces, esa nube la nube se asocia con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, no hay nadie que te pueda hacer daño. Yo recuerdo la plática de nuestro hermano Raimundo cuando él era misionero.
fue a Veracruz, fue a un lugar a hacer campañas evangelísticas. Y él era una persona que le gustaba mucho el café. Entonces, dice, él me platicaba que cuando llegó un poblado, salió una señora y le dijo: ¿usted qué hace aquí? Oiga, no, pues vengo a levantar una obra. No, pues que no, aquí no queremos a los cristianos. Entonces, para hacerles una historia larga, corta, esa misma señora, que al fin después nos dimos de cuenta que cuáles eran las intenciones de esa señora, la invitó a su casa. Dice: véngase, tómese un café. Ay, sí, cómo no. Y se dio el café, se lo empezó a tomar. ¿Qué rico café, señora? Muy. Y la señora, con ojos así, con notas abiertas, a ver qué iba pasando, qué iba a pasar. Entonces, se terminó el café. Dice: muchas gracias, señora, mire, voy a estar dando una vuelta aquí y después nos vemos otra vez. Y la señora, unos ojos grandotes. Después, a los días, él se dio cuenta. Cuando ella llegó a entregar su vida al Señor, llorando, le dijo: pastor, ¿sabe por qué me convertí? Porque, hermanita, porque yo cuando le eché veneno a su café, yo nunca lo vi caer. Le habían echado veneno para matarlo. Pero ¿qué es lo que pasó? La protección de Dios estaba ahí. ¿Ves lo importante de que es orar por los alimentos? No es más de llegar y pum, pum, pum. No, cuidado. Tenga cuidado. Hay un grupo de personas, ¿verdad?, que vienen de Haití, como todo, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos traen costumbres malignas que ellos acostumbran en su país. Entonces, había este grupo de personas que se juntaban y estaban haciendo una pelea contra otro grupo. Y empezaron a pelearse, y entonces esta le dice: si tú me sigues haciendo eso, te voy a hacer rana. Entonces se asustaron, fueron hasta la oficina con el manager y le dijeron: no, yo no quiero trabajar ahí porque dice que me va a hacer rana, me va a hacer sapo. Entonces yo voy y platico con ellos. Estaban enojados, endiablados. Ay, que tú le dijiste que les va a hacer rana. Sí, porque ya tengo muchos días que le estoy diciendo y no hacen caso. Y le digo: y a mí también. Pues si usted se pone, también lo hago. Y no te equivoques. No te equivoques. Tú no sabes con quién estás hablando. Por más brujería que te quieran hacer, si tú estás en los pasos del Señor, mira, no te va a tocar. Es más, ni vas a saber, ni vas a sentir. Entonces las personas se cambiaron por el miedo de no ser ranas. ¿Quién no, verdad? Entonces, la protección de Dios, la nube estaba ahí con ellos. Dice Levítico 16:2: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón a su hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Era Dios mismo, la presencia de Dios manifestada en una nube. Números 9:15: el día del tabernáculo fue erguido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. La columna de fuego. Ya vimos la columna de la nube, vimos la columna de fuego. Segunda de Crónicas 5:15: y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ay, qué bonito. ¿Cuántos anhelan esa nube aquí? Ya está, aquí está con nosotros. El problema, ¿sabe qué? Que nosotros dijimos al principio que somos tan sensacionales que queremos ver las cosas que suceden en nuestros ojos. Amén. Hay una iglesia, desde tiempo atrás, hay muchas iglesias que se llaman sensacionalistas, que son sensacionalistas. Dice, y comenzaron a formar la aparición de una nube de gloria. ¿Cuántos han escuchado de eso? Una nube de gloria. Eso despertó años atrás. En Brasil, en California y aquí en Camen. Yo fui testigo. No de lo que cayó, sino de las personas que creían en eso. Entonces, dicen ellos
de que era una manifestación física de la presencia de Dios en forma de una nube brillante que permanecía sobre los servicios de adoración. Ver, dicen ellos, ver para creer. Tales nubes han sido reportadas en servicios en todo el mundo, ya dije, en Brasil y en California. Y dice que aquellos que han presenciado este fenómeno lo describen como un enjambre brillante de partículas similares de oro que se asientan en la piel y el cabello. Viene esta señora, me dice: ay, oiga, hubiera ido el domingo al servicio, y mira, ay, qué bonito, cayó oro del cielo. Cayó oro del cielo, eso me conviene. ¿Cuánto colectó usted? Ay, no, hermano, no sea así. Usted me está diciendo que cayó oro del cielo. A ver, déme perdido un granito. Yo tengo apuros. No sea así. Esto es santo. No, pues sí, pues es santo, pero las deudas que tengo no son santas. A ver. O sea, ¿sí me entiende? La mentalidad en que se ha metido. Y luego dice que otro hermano por ahí empezó a escurrir aceite ungido de las manos. Eso no es así. La nube de Dios no se va a hacer presente así. Si Él quiere, sí, pero eso no es lo que nosotros vivimos. Esto no es lo que nosotros anhelamos. Nosotros anhelamos la presencia de Dios, pero sabemos que se puede manifestar como Él quiere. No necesitamos, mire, no sé si se han fijado que no necesitamos aquí danzarines aquí en el frente. Y lo que lo hace, pues cada quien, ¿verdad? Pero siempre que están los danzarines ahí, yo nomás estoy viendo, pues me estorban para ver. Y luego traen los vestidos así grandotes, pues se atraviesan, no puedo ver nada. Pero cada quien es sensacionalismo. Y lo digo con mucho respeto. Llegó un hermano fíjese, teníamos un culto glorioso en aquellos años, en una iglesita por allá. Llegó un hermano y estaba ahí el sal si puedes, estaba la música, y de repente se para un hermano y para todo el argüente. Téngase todo, y le pide el micrófono. El Señor está aquí. Pues claro, ya sabemos. Dígame algo que no sé. El Señor quiere bendecirte. Hermano, pues dígame algo que no sé. Dice: yo vi un rayo. Hermano, era una lámpara que estaba fallando. ¿Te acuerdas, brother? Una lámpara que estaba fallando ahí. Y se hacía ¡pum! Yo vi un rayo, yo con estos ojos vi un rayo, que Dios está aquí. El sensacionalismo, pobrecito hermano. Y así hay muchas personas en las iglesias. Si no ven un mover del Espíritu, dicen: el culto no estuvo bueno. Si no ven un mensaje ahí poderoso, no, predico hermano en eso. Hermano, Dios está en todo. Dios está en su palabra, está siendo predicada, hermano. Y Dios te está hablando, aunque sea a través de mí, pero Dios te está hablando. Dije que yo voy a terminar. Entonces, la nube. ¿Cómo podemos permanecer bajo la nube de Dios? Mire, ¿qué es lo que pasa? La nube, déjenme les explico. La nube, en aquel entonces, el desierto, no sé si han ido ustedes a un desierto. Yo no he ido a un desierto, pero en Matamoros el sol está, pero parece que está aquí en el techo. Usted sale y se siente ese solazo. Entonces, cuando uno está fuera de Dios, el sol te va a dañar. Los rayos del sol te van a dañar. Entonces, es tremendo ese sol. Y yo digo: caray, fíjate nomás cómo Dios en todo pensó. Extendió una nube, y cuando usted está bajo una nube, como que la brisa empieza a soplar y empieza usted a refrescarse. Tranquilo. Cuando yo estaba jovencito, me gustaba dormir tarde, o sea, como muchos de ustedes, ¿verdad? Me gustaba levantarme tarde los días que no iba a la escuela. Entonces, mi cama estaba así enfrente de donde estaba la ventana, y hermanos, a eso de las 9:30, cuando salía el sol, un sol caliente que me tenía que despertar.
Yo no esperaba que me cantaran las mañanitas, que digan el sol está por la ventana. No, me levantaba porque estaba sudando, ardiendo ese sol. Y estamos hablando de una tierra en Matamoros. Ahora se imaginan el desierto. Sin embargo, Dios tenía todo planeado. Dios lo tenía totalmente planeado. Esa nube permanecía a cierto nivel y les traía, yo no digo que a lo mejor les traía lluvia, a lo mejor, no sé, unas cuantas chispitas para que se refrescaran, no sé, pero sí sé que les traía una sombra rica. Cuando nosotros andamos asoleados, no hay nada más rico que estar en una sombra y ventilarnos tantito. Entonces, ¿cómo podemos permanecer en la nube? Número 1, ser obedientes a la palabra de Dios. Cuando Dios quería que el pueblo se moviera, mandaba a sus sacerdotes que sonaran una trompeta. Y esa trompeta decía: vámonos, levántense, nos vamos a ir caminando. Y se levantaban todos, se alistaban y iban caminando. Y como todo tiempo hay personas que son negligentes, como nuestro día, ¿verdad? Hay personas que son negligentes. Ay, no voy. No, y luego se predica el hermano en la sala: no, ahora no voy. Le preguntaron: ¿por qué no vas? Pues no voy. ¿Por qué? Pues no voy. ¿Pero por qué? Pues porque no voy. O sea que no tienen una excusa no venir. Entonces yo no estoy diciendo que los que se quedaron, ¿verdad?, tengan una excusa. No, Dios conoce. Pero sí hay muchas personas que son negligentes y así quiere que Dios los proteja. ¿Qué es lo que pasa? La nube se ha ido, el pueblo se ha levantado, ha caminado, entonces ellos se han quedado fuera de la nube. Y hermano, cuando estamos fuera de la protección de Dios, yo le platico a un hijo mío, yo tenía, fíjese, para reseña, que la protección de Dios está con nosotros, siempre ha estado con nosotros. Y yo siempre les he dicho a mis hijos: mi hijo, mientras tú estés bajo la protección de Dios, nada te va a pasar. Yo tenía un carrito, un Hondita, muy bueno el carrito, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se lo heredé a uno de mis hijos. Dije: mira, a mí no me ha fallado, no lo llevaba al mecánico para nada. Llévatelo. Se lo llevó. Al tiempito, pum, se lo chocaron. Lo arregló. Pum, otro choque. Hermano, lleva como 4 y 2 descompuestas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes, mire lo que pasa. No solamente Dios te protege a ti, Dios protege a tus propiedades, Dios protege a tus carros. Yo tengo ahí una Kia que ya tiene casi 100,000 millas y miren, no le llevo al mecánico para nada. 100,000 millas y un vehículo coreano que dice que duran 50,000. ¿Cómo podemos explicar eso? La bondad de Dios, hermano, la bondad de Dios. Pero usted siga en el camino del Señor y usted verá que todo le va a rendir. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Hermano, ¿cómo podemos pertenecer? ¿Cómo podemos estar bajo la cobertura de Dios? Explicamos. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que ser obedientes. El pueblo de Dios aparentemente era obediente, siguió la ruta que tenía que seguir, pero empezaron a murmurar. Tenemos que dejar de murmurar. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para seguir el camino de Dios. Ustedes saben, la mayoría de ustedes saben. El problema, fíjese bien, y a veces uno se deja envolver. El problema con estas redes sociales, hermano. Yo no recomiendo que usted saque su diario pan espiritual de las redes sociales, porque muchos están transgiversados. Muchos de ellos son los que quieren sensacionalismo. Están buscando cómo atraer un like, no para que tú te beneficies, sino para ir beneficiarse. Es todo lo que están buscando, hermano. No niego que hay genuinos, lugares genuinos, pero hermano, ¿qué necesidad hay si tenemos la Escritura? Tenemos la palabra de Dios.
Y increíblemente a veces uno se deja influenciar y es como la murmuración, uno empieza por tantito y cuando uno acuerda, le dije la vez pasada, los invito, vean en su teléfono, ¿cuántas horas han dedicado a usted? ¿Cómo se llama eso de esas redes? ¿Cómo lo describe el teléfono? ¿Tiene entretenimiento, educación? Entretenimiento, 50 horas. ¡Ay, caray! Lo invito a que vea su teléfono. Si no sabe cómo entrar, yo les digo. Para que usted vea lo educativo, lo de entretenimiento que hemos estado. Hermano, pues si Dios lo sabe. Dios tiene un récord también. Tiene un récord. Por cada segundo que nosotros pasamos en las redes sin ningún aprovechamiento, Dios lo tiene ahí. Le digo que a veces uno se ve envuelto y Dios nos ayude, Dios nos ampara, hermano, que va a estar peor de aquí para adelante. Entonces, sigamos confiando en el Señor, sigamos confiando en la palabra de Dios. Hermano, los tiempos están difíciles y se van a poner a lo mejor peor, pero Dios nos tiene aquí con un propósito. Nos vamos a ir hasta que sea la voluntad de Dios, y si Dios nos saca de Egipto, nos va a llevar a una tierra prometida. Así que usted no se preocupe, usted simplemente siga bajo la nube de Dios. Vamos a estar puestos de pie esta mañana, y yo les ruego que de perdido se lleven esto en su mente, en su corazoncito ahí. Vamos a seguir bajo la nube de Dios, o sigamos bajo la nube de Dios. Y si nunca hemos estado bajo la nube de Dios, les invito a que se metan, porque va a llover, va a estar feo. Amén.